Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy, gracias a Will, tenemos a Luxray a nivel 50 dentro de la Master League GBL. 208 en el ataque, una barbaridad enorme. 144 en la defensa, nos quedamos muy cortos. Y 172 en el HP la estamina. El día de ayer ya lo hemos visto que la Liga Master no sirve de nada, no vale para nada, así que no te recomiendo hacerte el 100. El a 2500 sí vale la pena, me ha gustado el rendimiento que ha tenido, así que hasta ahorita check bueno, palomita verde para que lo lleves el a 2500. Ahora hay que ver si es que puede valer en la Liga Master como para que ya no te vayas a nivel 40 y sí o sí puedas irte al nivel 50, cosa que es muy diferente llevarlo sin psicocolmillo. Si lo llevas con triturar y voltio cruel al 100% de IV sin XL al nivel 40 sí te puede servir, pero si lo llevas con psicocolmillo te va a costar demasiado de que pueda hacer algo Luxray. Hace el debut, encima es Shiny, papá, encima es Shiny. No sé por qué la infografía está azul, es que capaz ni hemos pensado de que iba a ser Shiny, pero esta vez sí. Como aguanta el pulso umbrío, ya tiene el voltio cruel que le hace súper eficaz porque es un Pokémon de tipo volador. Llega hasta 3265 de SP, ya si llega hasta el nivel 51 sería un pelín de más. Se la sabía el rival, quizás vaya a escudar para hacerle de nuevo súper eficaz porque ya se quedó sin escudos y como no ha colado básico, eso no importa, le cambian automáticamente a Metagross. Se la leyó el rival, la hizo muy bien, 10 de 10 de crack. Jugó con la desesperación de Will, le hace súper eficaz y lo único que le queda es sacar a Yveltal, cosa que es un Pokémon de tipo psíquico, así que Pulso Umbrío es súper eficaz y le quedaría un Yveltal versus un Yveltal. Ya tienen el Onda Certera versus el Onda Certera y ahí se va a definir quién pueda llegar primero, quién va a poder ganar eso, porque aún le queda un Pokémon así, pelina, casi nada. Llega primero a la Onda Certera, pero sale el Overtouch, el sobrefarmeo. Si lo quiere llevar al rank 1 sería 0-15-2. En el primer combate no le salió tan bien, espero que los demás combates pueda cambiar la cosa, la situación. Chispa, hiperrayo y triturar los otros ataques que tiene y ya no queda nada para que pueda empezar este CD. Hay que estar preparadísimos, disfrutar de este CD, disfrutar de este domingo, porque vamos a tener un domingo de rompe y raja. Domingo. Bocajarro, Onda Certera, ya me quedé con Yveltal. Decide cubrirlo, está muy bien, decide cubrirlo otra vez porque si no Cabeza de Hierro es un Pokémon de tipo Hada. Ya saben lo que va a pasar, súper eficaz y ahí quedaría el combate. Quiere llegar a doble a Bocajarro por si acaso. Le cambian a Mewtwo, no decide gastar energía, cambia a Yveltal automáticamente. Espero que no lo tenga con Onda Certera, lo lanza muy rápido así que lo puede tener con bola sombra. Ni de chiste le puedes lanzar el Onda Mental, es un gran daño a pesar de que no es muy efectivo. Ya tiene el Pulso Umbrío, súper eficaz y aún le queda Luxray Shiny encima a nivel 50 Shundito. O sea, 10 de 10, no importa que le dejen ese rango, sigue sobrefarmeando al menos para tener unos dos certeras. Si es que puede llegar Dialga y puede quitarle el último escudo y así puede tener la Bocajarro para un Dialga de nuevo y Luxray entre solo para limpiar la casa, para demostrar que esto es bueno. Encima es rango leyenda, gastando sus puntitos, le va a quitar el último escudo, sabe de que Dialga puede llegar automáticamente al Cabeza de Hierro, así que va a sacar a Zacian y como Zacian ya tiene casi doble a Bocajarro, quizás no lo quiso dejar pensar, pero no importa, quiere tener la ventana del cambio por si acaso. Uy, no, le cuesta el escudo. Cuidado que te cambie de Pokémon porque ya tiene la ventana del cambio, así que siga sobrefarmeando. Ya lanza el Bocajarro súper eficaz, 0-15-15 al nivel 34.5, donde sería el mejor actualmente, el mejor. El último es Kyogre y Kyogre tiene el Surf, tiene el Trueno, puede tener el Ventisca, solo ha lanzado un Cascada, así que le faltan 3 para al menos llegar a un Surf. Ya tiene 3, ya tiene 4, ya tiene el Surf, pero justo llegan el CMP. Ay, por favor, Luxray, dime que lo resistes. ¡Sí lo resiste! Voltio Cruel es súper eficaz, pero como es un Pokémon de tipo eléctrico que Kyogre es tremendo tanque, no va a poder aguantar nada. Termina ganando el combate con esos 208 de ataque, increíble. Y aparte que le haga así a súper eficaz, es mejor. Esto no pinta muy bien porque esto puede resistir, sí, los ataques aéreos, puede resistir el Aero, Chorros son daños neutrales, pero el Carantoña es que tampoco le haga gran daño a Lugia. A lo mejor hubiese sido tener a Yveltal de Elite, no sé, pero en esta situación no le ha ido tan bien. Se le queda pegado al rival. ¿Dónde está el fair play? Le cambio de Garcho. Ah, te creíste bandido. Pues toma, las bichotos. Excelente, 5 colmillos, lo mejor que puede lanzar. No le puede lanzar el Voltio Cruel porque es un Pokémon de tipo dragón y tierra, así que resistido por 2, no es muy efectivo. Y lo mejor que lo puede nerfear sería con el psicocolmillo nada más. Lo que me gusta es que con Alarido solo lo farmea con 3. Con el Voltio Cruel tiene 4, así que esto es mejor, aún más increíble. Psicocolmillo de nuevo dejándolo hasta la mitad, de nuevo nerfeado. Ya iba a llegar un psicocolmillo más, pero bucle de arena es súper eficaz por ser un ataque de tipo tierra.
ahora no tiene nada más que ser Luxray, así que tiene que entrar de nuevo con Zacian, hacerle súper eficaz con el Carantoña. Está sobrefarmeando, cosa que cuando ya sobrefarmeas de la energía establecida, pues no te va a dar los ataques ni en la contabilización correcta. Disculpen por eso, se me lengua la traba. Y ya estamos a poco, 34 días para la Nochebuena, ya estamos a casi nada. Y sobre todo que faltan como 15 días para el cumpleaños de Josedo y lo vamos a hacer de rompe y raja, así que recordar eso. Y también apoyar a Alex Junkelcox. Te voy a estar dejando su canal en el primer comentario para que puedas ir a verlo, checarlo. Es un gran streamer, puedes ir a revisarlo, te va a ayudar a llegar a leyenda. Va a tener unos combatazos geniales, 10 de 10. Con él vas a poder aprender todo. Y si todavía no sabes cómo llegar a rango leyenda, él es tu mejor opción. Al toque nomás, en 1, 2, 3, queda una semana y eres leyenda. Así que puedes contactarte con él, puedes hablar con él, le envías un mensajito y ya tú sabes ya cómo es la cosa. Pulso Umbrío, dime que esto va a ser bueno. Como es último Pokémon, tiene que utilizar los 2 escudos. Ya está, no puede hacer nada más. Era Raikou. Raikou creo que está a nivel 50. Si es, por favor, si alguien tiene un Raikou a nivel 50, ¿qué espera para decirme? Le hacemos videazo. Si alguien tiene Pokés así a nivel 50, decirme de una vez para hacerle videazo. Esto es la parte mala, esto es la parte mala, porque sigue farmeando, sigue teniendo energía. El bola sombra es un daño neutral para Zacian. Menos mal que tenía un escudo de frente a la bocajarro, sin miedo al éxito, dice. ¿Quieres ganar? Dale contra el bocajarro y termina ganando este combate. En el siguiente, señor director, no me la haga larga, tenemos a Zacian versus Garchomp. Inicia muy bien el lead. Uy, lo tiene con cola dragón, papá. Recién tiene 5 básicos, 6. Tiene 7 básicos, ya tiene el enfado, lanza el 8º básico, así que puede tener tierra viva, el enfado, el bucle de arena, Dios sabe qué cosa puede tener, le lanza igual, y tiene a Kyogre, y acá es donde Luxray dice, no papá, acá yo me hago grande, acá es donde yo me hago el crack, no importa, puede doble farmear el Voltio Cruel, así que estaría muy bien, puede serle súper eficaz, y espero que no lo pueda aguantar Kyogre. 4418, ¿cómo pueden tener esos? ¿Cómo pueden tener esos CPs? Por favor, que alguien me diga el trucazo. Genial, excelente, yo les cumplo papá, yo les cumplo porque ustedes tuvieron apoyo en el video anterior, así que apoyen este videazo por favor, se los pido, se los ruego, que este va a ser un videazo súper eficaz y ya no importa, ya se queda con un surf, al menos un ataque más, así que se lo puede bajar a básicos de alaridos, tiene 2 y 3 básicos a lanzarle, uno no va a poder hacer nada, surf se lo esperó, un básico, 2 básicos y justo en exacto en el tercer básico ya puede llegar a un pulso umbrío, ya puede tener también el onda certera, pero llega primero y se había ido con energía, así que esto puede ser enfado y es toda la vida para Yveltal. Lanzan el enfado, se queda con un píxel de vida, le cambian a Metagross, esto pinta muy mal porque tiene que lanzarle la bocajarro y como ya había tenido la ventana de cambio, esto es malísimo, malísimo, llegando hasta donde pueda, solo le han dado un básico porque el puño meteoro igual a básicos es súper eficaz por ser un Pokémon de tipo hada. ¡Ay no! Lo deja con lo mínimo y todo va a depender de cuánto pueda aguantar Zacian, ya tiene un escudo y termina ganando súper eficaz. Nada que hacer Garchomp papá, nada que hacer, lo ha dejado con los píxeles de vida necesarios y Luxray es lo que es a nivel 50. ¡Oh no! Lo tiene justo con Garchomp, dime que no les ataque, y ambos caen al mismo tiempo, quizás la ventana de cambio hubiese servido de algo, pero bueno, vamos con el último combate donde empieza muy bien el lead, cambia muy rápido a Melmetal, tiene la bocajarro, no importa, eso va a servir muy bien. Luxray se puede quedar aún con el primer Poké, no importa, esto va a definir todo, si es que le va a lanzar, no sé por qué termina escudando, si el avalancha igual podía haber sido resistido, pero igual quiere lanzar la bocajarro, yo hubiese utilizado el escudo después de haberme lanzado el avalancha, porque la bocajarro sí que podía servir después, porque iba a estar nerfeado, igual decide lanzar automáticamente el siguiente ataque para que no le puedan colar básicos, ni un solo Impact Trueno puede entrar, puede cambiar a Luxray, pero no le sale el cambio, uy, esto es doble escudo papá, doble escudo, ya no está pintando muy bien, cambia a Luxray automáticamente para al menos lanzar un psicocolmillo, no creo que le vaya a lanzar el Voltio Cruel, el avalancha resistido, el fuerza bruta es igual daño neutral, no importa, todos son daños neutrales, tiene el psicocolmillo, el Voltio Cruel, lanzarlo mejor y esperar el siguiente Voltio Cruel, que el rival pueda utilizar el escudo, porque si no se va a ir muy mal y al menos sigue teniendo la prioridad del lead, volviendo con Zacian.
Uy, sí, Cocolmillo. Quizás pueda pensar de que tiene el Voltio Cruel el Comé Shundito. Dime que sí lo puede esperar. No, sí lo esperó. Lo esperó, pero no esperó que pueda ser el Voltio Cruel. No importa, lo nerfea. Así que va a entrar con Zacian. Y esta es la mejor parte. Al entrar con Zacian tiene para lanzar el Carantoña. Lo único con malo es que tiene que esperar. Y ya, te encerraste solito. Ríndete, señor, ríndete. No tiene nada más que hacer. Y pues nada más, amigos. Resumen del video. Que Luxray a nivel 50 sí funciona, sí puede funcionar. A nivel 40 ni de chiste, lo tienes que cambiar el psicocolmillo por triturar. El a 2500 viene siendo su liga y que espero que el día de hoy pases un excelente Community Day, que la pases de la mejor manera, que tengas un domingo agradable, que te suscribas al canal si es que eres nuevo, de que actives la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video, y adicional a eso que también puedes dejar like a este video para que lo apoyes un montón, como si no hubiera un mañana, así lo vas a apoyar. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!